veces la palabra de Dios usa determinadas figuras, determinadas imágenes. Algunas pueden ser cercanas, familiares a nosotros, otras no tanto, y tenemos que buscar alguna información para acercarnos y tratar de ver con mayor claridad lo que nos quiere decir. ¿Alguno de ustedes tiene ciervos o venados en su casa? ¿Alguno de ustedes los conoce, los ha visto de cerca? Eh, David, Valeria, Ángel, alguno allá. Vamos a colocar el video, por favor. Un mini. Una... Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 42. Hoy vamos a estar en ese salmo, considerando el mensaje desde el Salmo 42. Un salmo que ha sido muy amado por el pueblo del Señor en cada generación. No sabemos quién lo escribió, no sabemos quién es su autor específicamente, solamente se nos dice de los hijos de Coré, pero no tenemos idea de quién, ni tampoco qué uso se le daba en las liturgias pues, del pueblo de Israel. Pero la temática del Salmo es tan universal que todos los creyentes en determinados momentos nos identificamos con lo que el Salmo expresa, con lo que ese Salmo expresa. Y ese Salmo 42 se viene a ser como un espacio de refugio para muchos corazones afligidos, un espacio para renovar la esperanza, para reafirmar la devoción y el amor al Señor, a pesar de las dificultades, Así comienza el Salmo, Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y ese bramar que menciona el salmista es lo que estaba haciendo ese espécimen allí. Eso se llama, los entendidos, tradicionalmente se le llama bramar. Es una especie de sonido que sale de lo profundo del animal en determinados momentos. No es su forma de comunicarse, sino que en determinados momentos, por sed, por necesidad de agua, porque está en la época del apareamiento, porque su cuerpo comienza a producir ciertas hormonas y comienza como que a deshidratarse, y entonces emiten esos sonidos que se conocen como bramidos. Y el autor de este salmo dice, así como ese animal, así como el ciervo brama por corrientes de agua, dice, yo me siento así, con sed de Dios. Y ese es el primer punto que le invito a considerar, sed de Dios, sed de Dios. Él dijo, mi alma tiene sed de Dios. Esa fue la expresión del salmista. Todos conocemos lo que es la sed. Y aunque es probable que la mayoría de nosotros no hayamos llegado a un punto crítico de sed,
Generalmente tenemos agua disponible y tan pronto podría ser que pasamos algunas horas y bueno, y luego tomamos y nos saciamos. Pero la sed es algo, el poder tomar agua cuando se tiene sed es una de las cosas más satisfactorias de la vida. ¿Sabe qué es sabroso tomarse un vaso de agua fresca cuando uno está sediento? Eso es algo tan simple, pero algo tan maravilloso. Estar sediento y poder uno saciarse con agua fresca. Es algo maravilloso. Pero ¿sabe qué es terrible? No lo digo por experiencia, porque por gracia, por la misericordia de Dios no lo he vivido y espero que el Señor me libre de vivir esa experiencia. Pero ¿sabe qué es terrible? Estar sediento y no poder tomar agua. Sabe que es terrible ir por un lugar, ir por un camino y estar que ya no da más y no hay agua, y no hay agua, y no hay agua. Debe ser una experiencia terrible morir de sed. Y sabe, cada día sobre este planeta son miles, literalmente miles las personas que mueren de sed. Para nosotros eso es casi inimaginable. Pero cada día sobre esta tierra, desde niños, adultos y ancianos, hay personas sobre esta tierra que mueren de sed porque no tienen agua disponible, no tienen acceso al agua, de ningún tipo. Ni siquiera agua, uno dijera, pero yo no voy a tomar de esa agua, está sucia, pero que no tienen agua. Y cada día la tierra está llegando a un punto que algunos temen sea un punto de no retorno por esto del calentamiento, de las zonas verdes que se van perdiendo, el agua que ya no está disponible, la aridez de la tierra, pero una de las formas más terribles de sufrimiento, repito, debe ser tener sed y no poder satisfacer esa necesidad. De manera que algo tan simple, debemos dar gracias a Dios cada día de disponer agua suficiente para calmar nuestra sed hasta quedar completamente satisfechos. Y esa es la figura que usa el salmista para iniciar su salmo, para iniciar su reflexión. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Podemos estar muy sedientos de muchas cosas. Él dijo, mi alma tiene sed de Dios. Podemos tener sed de otras cosas. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Podemos estar sedientos de justicia. Y el Señor Jesucristo dijo, los que tienen sed de justicia son bienaventurados, van a ser saciados. Llegará un momento en que van a ser saciados. Podemos tener sed de venganza. Eso no es tan bueno. Y en todo caso, la palabra de Dios nos exhorta a que dejemos la venganza en manos de Dios. Que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que dejemos eso en manos del Señor. Pero hay situaciones que llevan a las personas a tener sed de venganza, del desquite, de querer desquitarse el mal que se le ha hecho. Y la palabra de Dios, repito, nos exhorta como creyentes a que nos deshagamos de eso, que dejemos eso en manos del Señor. De manera que podríamos tener sed de muchas cosas, algunas buenas, otras no tan buenas. Pero el salmista dice que él tiene sed de Dios, que él tiene sed de Dios. Y sería una gran bendición para nosotros que nos encontrásemos en ese mismo lugar, en ese mismo sentir, que podamos nosotros experimentar que tenemos sed de Dios. No es sed de religión, no es sed de una experiencia emocional, religiosa. El salmista dice, tengo sed, pero del Dios vivo. Tengo sed de Dios, pero del Dios vivo. Repito esto a menudo, hay tantas religiones sobre esta tierra, hay tantos rituales, hay tantos rituales religiosos, aún en medio de nuestras iglesias, hay tantas situaciones y buscamos una experiencia bonita, una experiencia sensorial, algo que nos dé un eco en el corazón, y lo que necesitamos realmente sin saberlo y a veces sin poderlo reconocer es tener una experiencia con el Dios vivo.
Una experiencia con el Dios vivo que no depende de luces, que no depende de sonidos, que no depende de colores, que no depende de música, que no depende de casi nada de las cosas con las cuales nosotros nos hacemos dependientes, sino del Dios vivo, del Dios vivo. Em, y nosotros necesitamos tener esa experiencia para poder saciar nuestra sed espiritual. Hay una sed espiritual. No se quita con nada, sino con Dios, sino con el Dios vivo. No se quitará con otra cosa. Esa sed del alma, esa sed de significado existencial, esa sed de trascendencia, el único que nos puede saciar en esa necesidad es Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que se manifestó en la historia, el Dios que se encarnó y nos habló así como que de tú a tú, porque se habitó entre nosotros y vivió como uno de nosotros. El único que nos puede saciar es ese Dios verdadero que se hizo carne, que descendió del cielo en la persona de su Hijo, en el Señor Jesucristo. Él y solo Él es el único que puede saciar nuestras almas sin defraudar, sin engañar. No será un engaño, no será una simulación. Él es el Dios vivo. Luego la pregunta es la misma que presenta el salmista. Tengo sed de Dios. Usted tiene sed. ¿Qué hace cuando tiene sed? Y el salmista dice, tengo sed de Dios. Y luego se pregunta, ¿cuándo vendré entonces y me presentaré delante de Dios? Parece algo irracional, parece algo sin sentido, que nosotros estemos sedientos de Dios. La otra lámina, por favor. Que nosotros estemos sedientos de Dios y no vengamos y nos presentemos delante de ese Dios. ¿No le parece que es un sinsentido? Que nos encontremos sedientos de Dios, pero no vamos ante Él. Que sepamos que nuestra vida está resquebrajándose y no acudamos ante la presencia del Señor, no busquemos su presencia en oración, en su palabra. Dios habla en su palabra, Dios nos habla por su palabra. Hay un pastor, un hermano, un predicador, él dijo, no digas que Dios no habla, no digas que Dios no te ha hablado, que Dios no te quiere hablar si tienes tu Biblia cerrada. Pero cada vez que usted abre su Biblia, usted puede tener la certeza, aquí está la voz de Dios para usted. ¿Y qué necesita usted? Necesita tomar una decisión, necesita tomar una orientación, necesita luz. Vaya a la palabra de Dios y escuche la voz de Dios en las Escrituras. Escuche la voz de Dios allí. Y repito entonces, lo que necesitamos es disponernos a presentarnos delante de ese Dios vivo para ser saciados de Él. Para ser saciados de Él. El salmista dice, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré? Eso depende de Él, así como depende de nosotros. Sabe que tristemente hay personas que pasan toda una vida postergando esa decisión y saben que necesitan de Dios y no se deciden acercarse a Él. Y saben que en su corazón está allí como que el latir de que necesitan de Dios y no se disponen. Y va pasando el tiempo y van pasando los años. Y pasan los años y pasa toda la vida y todavía esperando. Y también pasa así con nosotros, los que ya nos hemos acercado y sentimos la necesidad de consagrarnos más al Señor, de buscar más del Señor, de tratar de llevar una vida más cerca del Señor. Y no terminamos de decidirnos, de venir y presentarnos, Señor, aquí estoy, para lo que usted disponga. Me rindo a usted, me rindo a sus pies, para lo que usted quiera hacer con mi vida. ¿Tenemos sed de Dios? ¿Tiene usted sed de Dios? Dele gracias al Señor por ello. Dele gracias a Dios que usted puede experimentar y puede sentir, puede
descubrir que tiene sed de Dios. Es una bendición. Y dispóngase, le diría entonces, en este primer punto, a acudir ante la presencia de Él, ante su presencia, para que le sacie de sus gracias y de su abundancia. En segundo lugar, versículo 3 en adelante, ¿sabe? Hay temporadas difíciles en la vida de los hijos de Dios. Es lo otro que veo que el salmista toca en su desarrollo. Hay temporadas difíciles en la vida de todo hijo de Dios. La vida de fe no está hecha solamente de momentos alegres y de triunfos, de victorias y gozosos testimonios. No. La vida de fe no está hecha solamente de testimonios de las obras de Dios, de las victorias del Señor. La vida de fe también está hecha o se construye con muchas experiencias difíciles que forman parte indispensable del trato de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Es un tema necesario, necesario de tratar, necesario de pensar, necesario de asumir, de aceptar, necesario de aceptar el tema del dolor, el tema de la dificultad. Es una escuela difícil, la escuela del dolor. Pero el dolor forma parte de la vida. Y quien le diga a usted lo contrario le está mintiendo. El dolor forma parte inevitable de la vida y de la vida de todo hijo de Dios. Los hijos de Dios tendrán muchas veces que estar pasar por la escuela del dolor y del sufrimiento. Y si no, mira a nuestro Salvador. Si no, mire el camino que Él transitó. Y por el camino y la escuela y el ejemplo que Él pasó, nosotros hemos de pasar, en cierta medida. No hay manera de evitar la escuela del dolor, la experiencia del dolor, la experiencia del sufrimiento. No hay manera de evitarlo. Y el salmista de allí en adelante va a describir varias experiencias relacionadas con su pesar, varias experiencias relacionadas con momentos críticos en su vida. Y dice, por ejemplo, en el Salmo, en el verso 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Lo que está diciendo es día y noche estuve llorando. Día y noche estuve llorando. Hubo una época de mi vida, hubo una temporada en mi vida que lo que hacía era llorar desde la mañana y en la noche. Eso era mi pan diario. El pan de cada día era llorar. Y era un hombre de Dios y estaba sirviendo al Señor. Hubo una época en que esa era su parte. Su dolorosa situación estaba allí, aguijoneando su alma sin tregua, día a día. Tal vez por un luto de un ser amado, tal vez por un problema en el cual no podía resolver, una situación en la cual él pensaba que no tenía salida o no tenía salida, tal vez alguna sentencia, tal vez alguna amenaza ante la cual se sentía impotente. Pero además de eso, de la situación que le oprimía, que le aguijoneaba, la burla de las personas que le rodeaban, y eso que es cristiano, y eso que es hijo de Dios, y mira lo que está pasándole, y eso que cree en Dios, y eso que se la pasa orando, y eso que va a la iglesia, y mira lo que le está pasando. ¿Dónde está su Dios? Que me diga, ¿dónde está su Dios? Ahora que le está pasando eso. Eso es lo que nos expresa la parte final del verso 3. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero además de ello, la nostalgia.
sabe que casi siempre que sufrimos lo que hacemos es pensar hacia atrás y miramos hacia atrás, oye, tan buena que estaba mi vida y ahora lo que estoy pasando. Qué cosa que en aquella época yo era feliz, en aquella época estábamos bien, esta situación y la vida antes como que era mejor que ahora. Y esa es una trampa esa trampa de la autoconmiseración, del pensar los tiempos antes eran mejor. El escritor de Eclesiastés, Salomón, dijo, nunca digas por qué los tiempos pasados fueron mejor que los de ahora, porque nunca acerca de esto vas a preguntar con sabiduría. Y este es uno de los aspectos también difíciles de la vida, cuando en el presente los problemas que llevamos nos resultan agobiantes y nos vemos tentados a pensar de esa forma y a sentir de esa forma. Me acuerdo de estas cosas, dice el verso 4, y derramo mi alma dentro de mí. Me acuerdo de ese pasado en el cual estaba bien y dice, y el corazón se me deshace, el corazón se me derrite cuando pienso, oye, en aquel tiempo sí era bueno, de cómo yo iba con la multitud, cómo yo la conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría, de alabanza, el pueblo en fiesta. Pero eso es un pasado, dice el salmista. Yo no estoy viviendo eso. Eso era antes que el Señor me usaba de esa manera. Que me gozaba en el Señor, que me gozaba en medio de los propósitos de Dios. Y dice, me acuerdo de eso y el corazón se me deshace. Pero no se detiene allí, pero se pregunta además, verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El abatimiento es muy normal, una experiencia muy humana. El abatimiento, la nostalgia, la tristeza, el decaimiento, pero la cura para el desaliento, la cura para la tristeza, la cura para la depresión, la cura para el abatimiento está en el acercamiento a Dios, a ese Dios que es un Dios amoroso, a ese Dios nuestro que es un Dios de bien, a nuestro amoroso y buen Dios. Y hay veces donde es necesario que nos hablemos a nosotros mismos, como hace el salmista. No está hablando a otros, está hablando para sí mismo. Ese diálogo interno. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te echas ¿Por qué te vas a tirar? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, Él es mi salvación, Él es mi Dios. Y quiero, este texto, este verso dice, nos recuerda, ¿no?, que muchas veces quizás sea necesario que nosotros hagamos lo mismo. ¿Por qué estar abatidos como los que no tienen esperanza? Hay gente verdaderamente que no tiene esperanza. Pero ¿por qué nosotros habríamos de estar abatidos como si estuviésemos desamparados en la vida, a la intemperie en la vida? No estamos desamparados sobre esta tierra. Ningún hijo de Dios está desamparado sobre esta tierra. ¿Por qué estar abatidos como los que no tienen esperanza? ¿Por qué estar turbados como si no hubiese salida a nuestra condición y situación? Hemos de esperar en Dios. Y yo no sé qué vive usted, yo no sé qué está enfrentando usted en su vida personal, en su vida emocional, en su vida familiar, pero lo que usted debe hacer, a ejemplo de lo que el salmista nos dice, es, sin lugar a dudas, esperar en el Señor. Esperar en Dios. Esa será siempre nuestra mejor opción. Esa será siempre nuestra mejor opción como hijos del Señor, esperar en Él, y tenemos que recordárnoslo las veces que sea necesario. Sea lo que sea que estemos enfrentando, nosotros debemos proceder de forma similar. Tomar la resolución y la determinación de esperar en Dios, con la disposición de darle alabanza, reconocimiento. Dios que es nuestro Dios, Dios que es nuestro Salvador. Bienaventurados aquellos que pueden decirlo. El salmista dice, verso
final del verso 5, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Puede usted sentir a Dios como eso? ¿Puede usted sentir a Dios? Sentir, reconocer, quiero decir. ¿Puede usted, se siente usted? No encuentro otra palabra porque tiene que ver con eso, del sentir, de que Dios es su salvación, de que Dios en cierta manera es suyo. Dios mío, mío, mío. Dios es mi salvación, salvación mía y Dios mío. No es el Dios que está en la iglesia, no es el Dios de los cristianos, no es el Dios que está allá lejos, no sé, en los cielos. Es mi salvación. No sé la de otros, pero Él es mi salvación. No sé qué piensan otros acerca de Dios, pero Él es el Dios mío. El Dios mío, el Dios de mi salvación. Y debemos insistir sobre eso. Repito, y en cierta forma nosotros mismos darnos ánimo en momentos en ese tipo de momentos, en ese tipo de etapas. Pero no siempre es tan fácil. Y podemos decir con sinceridad, sí, yo sé que es así, pero me siento mal. Yo sé que Dios está allí, pero me siento mal. Yo sé que Dios me ama, pero me siento mal. Yo sé que Dios es fiel, pero me siento mal. Me siento decaído, me siento que no sé, que como que si no me escucha, como que si no lo encuentro, como que si lo busco y pareciera que no llego o que Él no viene conmigo. Eso fue lo que expresó el salmista. En tercer lugar, verso 6, Él expresó, Dios mío, mi alma está batida dentro de mí. ¿Se lo ha expresado usted a Dios? ¿O todavía estamos a veces contaminados con aquello? No, no diga eso. Diga que se siente bien. No diga que está triste, diga que se siente bien. No diga que está... Por favor, qué tontería. El salmista dice, Señor, me siento mal, tengo el alma por el suelo, mi alma está batida. ¿Se lo ha dicho usted a Dios? ¿Se siente usted en la sinceridad, en la libertad, en la confianza de decirle a Dios, Señor, tengo miedo, Señor, me preocupa esto, Señor, yo sé que su palabra me dice esto, pero yo me siento así? Qué bendición será qué bendición es cuando un hijo de Dios sabe que sin reservas puede abrir su corazón delante de Dios y decir, Señor, usted lo conoce todo, usted sabe que me siento así. Y el salmista dijo, Señor, mi alma está batida dentro de mí. Yo lo sé, pero mi alma está batida dentro de mí. ¿Sabe que nunca se trata de negar la realidad? La vida de fe nunca se consiste en negar la realidad, ni lo que nos rodea, ni lo que sentimos en nuestro interior. En todos los ámbitos, un hijo de Dios puede sentirse tentado hacia el pecado y debe reconocerlo y debe decírselo al Señor, Señor, me estoy sintiendo tentado a esta situación, necesito su ayuda, socórrame. En todos los sentidos, nunca se ha tratado de negar la realidad. Y una de las grandes bondades del Dios vivo es que no tenemos que fingir. No se nos pide que finjamos, no se nos pide que actuemos, no se nos pide que hagamos un papel, que nos autosugestionemos para sentirnos diferentes, sino que seamos honestos, que seamos sinceros, que seamos transparentes con ese Dios nuestro. El salmista no escondió su sentir, no disfrazó su pesar, lo expresó con total franqueza ante Dios, pero tomó una decisión. Mi alma está batida dentro de mí, ¿qué voy a hacer? Dice, me voy a acordar de ti, Señor. Voy a pensar en ti. Me siento así, pero yo voy a acordarme de ti. Me acordaré, por tanto, de ti. Me siento así, pero voy a encauzar mi pensamiento. Voy a decidir poner la mirada en otro. Voy a decidir pensar de otra manera. Voy a decido comenzar a pensar en el Señor. Siempre habrá muchos de dónde echar mano. Voy a recordarme de las bondades del Señor. Voy a recordarme de las promesas del Señor.
Voy a recordarme de lo que Dios me dijo en una oportunidad. Voy a recordar lo que el Señor me ha dado. Voy a recordar lo que Dios ha hecho, lo que ha estado haciendo. Y aunque nos encontremos en el pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la roca. Pero antes estaba allí, sumido en la ciénaga de la desesperación, del desaliento, pero dice, clamé al Señor, le esperé con paciencia y Él me levantó. Y así nosotros podemos elegir, usted puede elegir acordarse del Señor, de sus promesas, de Dios y su palabra, de Dios y su poder, de Dios y su fidelidad, de Dios y su amor. Y nadie le podrá quitar esa posibilidad. Está allí, a su alcance. El salmista continúa. Leemos el 6 y el 7, solamente rápidamente, no los vamos a comentar. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y luego al final del verso 7 él dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso no es agradable. Eso no, lo que está diciendo no es algo agradable. Lo que está diciendo es, Señor, me has vuelto polvo, Señor. Me siento como que me pasó un camión por encima. Me siento que fui barrido, que he sido barrido. Me pasó todo por encima. Todas las ondas, todas las olas del Señor me arrollaron. Fui arrollado con todas esas situaciones. Y puede ser que ese sea el sentir de nuestros corazones en determinados momentos. Que pareciera como si Dios hubiese hecho pasar todas sus ondas y olas sobre nosotros. Que nos sintamos como si estuviésemos siendo arrollados por las circunstancias, por las situaciones que estamos viviendo. Todas tus olas han pasado sobre mí. Pero, y ese pero vale oro. Ese pero que está allí vale oro. Todas tus ondas han pasado sobre mí. Pero, aunque eso es verdad, aunque todas las ondas del Señor pasaron sobre nuestra vida, pasaron sobre mi vida, el salmista dice, pero también lo otro que viene es verdad. Dios mandará su misericordia. Verso 8. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El sentir es como si estuviésemos siendo molidos. Puede ser, sí. Y yo no le podría decir, no se sienta así. Si se siente así, esa es su realidad en ese momento. Usted se siente así. Yo me siento así en determinados momentos. Pero, dice el salmista, hay algo más importante que destacar de que cómo nos sintamos. Por eso es tan importante ese hecho de que no podemos hacernos tan dependientes de que no, es que me siento así. No, pero salgamos un momento de esa percepción, de eso de esa visión centrada solamente en nuestro sentir. Independientemente de la grandeza de nuestros problemas, que son reales, independientemente de nuestros quebrantos, que son reales, una cosa es segura. En el día o de día, Dios mandará su misericordia sobre nuestras vidas. Y de noche,
también el Señor mandará su canción sobre nosotros. Su canción estará presente en nuestras almas. Se puede recordar a Pablo, el gran león de Dios, enjaulado, preso, apaleado, azotado, con las manos encadenado, con otros presos, y en la noche lo que el hombre estaba era cantando y alabando al Señor. La canción del Señor en su corazón. Y ciertamente eso podemos experimentar los hijos de Dios, en medio de nuestros quebrantos, que la misericordia de Dios llega a nosotros y también un canto coloca el Señor en nuestros corazones que nos lleva a orar hacia Él. Por lo que no debemos de dejar de elevar nuestra oración. ¿A quién ora el salmista? ¿Al Dios qué? Dice, al Dios de mi vida. Y nuevamente esa frase tan íntima, esa frase tan íntima, no está orando al Dios, al Dios de mi vida, al Dios de mi vida. Qué tan importante que cada uno de nosotros podamos sentirnos así, podamos reconocernos así, podamos llegar a intimar con el Señor y poder saber y poder experimentar y poder disfrutar. El Dios de mi vida está conmigo acá, el Dios de mi vida. En cuarto lugar y último, cuarto y último lugar, el silencio de Dios. Esa es otra de las materias difíciles de la vida cristiana, el silencio de Dios. Diré a Dios, dice el verso 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? No hay garantía de que se nos dirá el porqué de nuestro sufrimiento siempre. No hay garantía de que Dios nos dirá por qué sufrimos. A veces lo sabemos, otras veces no lo sabremos, simplemente nos tocó, pero no sabremos. Nuestro consuelo será a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo el sufrimiento. Pero más nada sabremos. Sabremos que Dios nos ama, que no es que Dios ha dejado de amarnos, no, Dios nos ama a pesar del sufrimiento. Esto Dios lo usa para bien. No sé cómo, pero Dios va obrando sobre mi vida, sobre mi carácter, sobre mi corazón. ¿Por qué? De esta manera no lo sabremos. No hay garantía de que se nos dirá el porqué de cada padecimiento o el porqué de cada sufrimiento que tengamos en esta vida. Podría parecer incluso que a veces nos podría parecer de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero eso sencillamente no ocurrirá jamás. Dios jamás se olvidará de los suyos. Siempre su ojo estará sobre nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Para Él valemos más que las aves. Lo dijo el Señor Jesucristo. Por medio del profeta, Dios dijo, te tengo como esculpida aquí en mis manos. Jamás me olvidaré de ti. Pero sin embargo nos encontramos a veces, como dijo el salmista, Señor, parece que te has olvidado de mí. Te olvidaste de mí. Que el Señor le libre de que usted se sienta así, pero si se llega usted a sentir así, recuerde que usted no está solo en esa experiencia. Muchos hijos de Dios se han sentido así. Muchos hijos de Dios se han sentido así en determinados momentos de sus vidas. Y el salmista le dice, Señor, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué tengo que andar yo enlutado y que el enemigo me esté golpeando, me esté allí oprimiendo? ¿Por qué tengo que estar aguantándome esto, que los demás me estén afrentando todo el tiempo, cada día afrentándome? ¿Por qué? Y ese silencio de Dios es muy difícil de aceptar y de sobrellevar, especialmente cuando el enemigo está oprimiendo nuestras vidas, cuando somos objeto de burla y de escarnio de los malos hombres, de aquellos que precisamente se alegran en ver nuestro mal. ¿Y sabe por qué la gente que desprecia a Dios se alegra cuando a los hijos de Dios les va mal entre comillas, sufren? Porque la gente que desprecia a Dios se siente juzgada por usted. Las personas que desprecian a Dios se sienten juzgados, se sienten señalados, se sienten condenados porque usted confía en Dios y usted vive para Dios. Esa sencilla razón. Que un cristiano se levante y diga, yo vivo para Dios, el otro inmediatamente se siente juzgado porque sabe que él no está viviendo para Dios y que no está reconociendo a Dios y que no está honrando a Dios. Y por eso, de alguna manera, hasta que él no someta su vida al Señor, entonces él va a estar esperando que a usted le vaya mal. Y se alegrará en su sufrir, porque entonces le dirá, ¿y eso que confías en Dios? ¿Y eso que crees en Dios? ¿Y eso que le sirves? ¿Y eso que le honras? ¿Y eso que oras? Pero ante el silencio de Dios, en medio de la adversidad, el camino que el salmista encontró es el que también nosotros tenemos que tomar. El salmista dijo nuevamente, verso 11 y final, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Dele gloria al Señor, dele alabanza al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, queremos darle gracias por esta porción tan especial de su palabra, por darnos la bendición de ver el corazón de este hombre, el salmista, Señor, del autor de este precioso e inspirado texto. Allí estamos nosotros, Señor, retratados. En determinados momentos de nuestra vida nos sentimos igual que Él. Hoy solamente le queremos pedir, Señor, que usted por su Espíritu Santo nos auxilie, nos asista, para que nosotros también podamos recordar sus palabras, esa palabra que es suya en primer lugar. Podamos levantar nuestra mirada, levantar, Señor, nuestra alma hacia usted y decidir alabarle y decidir, no importa lo que me esté sucediendo, igual he de alabar al Señor. Aún he de alabarle, porque usted es nuestra salvación, porque usted es el Dios de nuestra salvación, porque usted es el Dios de nuestra vida, porque usted es nuestra roca. Ciertamente, Señor, usted es una roca fuerte, roca eterna para todos los que confían en usted, Señor. Y pido, Señor, pedimos en esta mañana que en medio, Señor, de nuestra necesidad, de nuestras tribulaciones, de nuestros problemas, de nuestros quebrantos, Señor, su misericordia también venga a dar consuelo a nuestras almas. Su canto también llegue, Señor, a nosotros en las noches,
y su Santo Espíritu nos ayude a elevar nuestra oración ante usted, Señor de nuestras vidas, Padre bueno, Dios de misericordia y verdad, Dios de toda gracia, potente Salvador y Señor nuestro, Dios de amor, Dios de toda consolación, Dios de paz, Dios de justicia, Dios de verdad, Dios fiel que guarda el pacto y hace misericordia a millares de millares, Dios de perdón, Dios de gracia, Dios de salvación, Dios poderoso, Dios de amor. Gracias, Señor, porque en nuestro vivir usted está presente. Y gracias por extendernos la invitación a que acudamos ante su presencia a saciar nuestra alma, Señor. En Cristo Jesús. Amén.